24 Noche. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta edición de 24 Noche, 1 de la mañana con 59 minutos. Por casi 4 horas estuvo declarando el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en la Fiscalía Oriente. Se fue rápidamente sin dar declaraciones, pero su abogado aseguró que entregó al Ministerio Público todos los antecedentes y también las razones por las que el otrora líder de la Policía Civil se comunicó con el abogado Luis Hermosilla. Franji Madariaga tiene los detalles. Franji, ¿cómo estás? Aproximadamente 4 horas estuvo en el edificio de la Fiscalía Oriente el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, prestando declaración voluntariamente por hechos de corrupción. Mensajes entonces que se les estarían investigando, que habrían entablado con el abogado Luis Hermosilla, quien está siendo investigado por el caso Audios. Ahora, ¿qué contenido tenían estos mensajes y qué es lo que se está investigando? Es la presunta revelación de información reservada a el abogado Luis Hermosilla por parte entonces del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Es por eso entonces que, dándoles el contexto de lo que pasó la jornada del día de hoy, él llegó hasta el edificio de la Fiscalía Oriente a prestar declaración a eso de las 4 de la tarde frente a la fiscal que está a cargo del caso, Lorena Parra, entre también otras autoridades que se encuentran en este lugar. Declaraciones entonces que, según comentó el abogado que va a estar a cargo de su defensa, Juan Carlos Manríquez, tiene que ver con darle contexto a hechos objetivos que serían entonces estos mensajes y los cuales entonces le estaría dando a la Fiscalía las razones por las cuales habría entregado entonces esta información el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Tenemos declaraciones por parte del abogado a la salida entonces de esta declaración por parte del exdirector de la Policía de Investigaciones. Pasamos a escucharla. Entregó un contexto y una explicación y reitero, respondió todas las preguntas del equipo de fiscales liderado por la señora Lorena Parra y también accedió completamente a entregar sus dispositivos electrónicos, a abrir sus cuentas corrientes y a entregar toda la información que fue solicitada por la Fiscalía. Nuestra posición ha sido la de no ocultar absolutamente nada, la de contribuir completa y claramente al éxito de la investigación, y hemos entregado todos los antecedentes que se pidieron uno por uno. De forma voluntaria entonces y rechazando su derecho a guardar silencio, prestó declaración el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, en la jornada de este día lunes, esto en la antesala lo que va a ser este martes en la cual en el bloque AM va a llegar entonces a eso de las 9 de la mañana, un poco antes, hasta el Centro de Justicia, el exdirector de la Policía de Investigaciones, esto para entonces su audiencia de formalización. Audiencia de formalización en el cual él se presenta en calidad de imputado por lo que ya sabemos, esta investigación por hechos de corrupción en la cual él había entregado entonces información privilegiada de carácter reservado al abogado Luis Hermosilla. Todo esto en el marco de caso Audios, y lo cual nosotros seguimos muy atentos entonces a cómo se sigue desarrollando todo este caso que ha causado entonces un terremoto tanto en lo jurídico como en lo político y policial en nuestro país. Gracias, Franji, por este contacto. Que estés bien. Buenas noches. Y sobre este mismo tema conversó hace algunas horas en vía pública Matías del Río con Cristóbal Leturia. Vamos a revisar parte de esa conversación. Y nos acompaña Francisco Leturia, que es profesor de Derecho en la Universidad Católica y expresidente del Consejo para la Transparencia. Francisco, muchísimas gracias Matías por estar aquí. Buenas noches. Este es un asunto político, es un asunto, no sé, a lo mejor no va a ser económico, va a ser judicial, pero también de la transparencia que a golpe de investigación de la Fiscalía, en buena hora, nos damos cuenta. Pero aquí había un manto de una comunicación indebida entre un policía y un abogado que no sé, el pronóstico de una situación muy compleja y de un país que es a lo mejor más corrupto de lo que pensábamos. Esto es horrible por donde se le mire, pero yo creo que esto parte mucho antes. Acá hay una red de conflictos de interés que hacía bastante predecible que estas cosas podían pasar. Cuando un abogado particular, que además se dedica al mundo del derecho penal y que además es Luis Hermosilla, que bastaba con que la mitad de las cosas que circulaban fueran ciertas para decir, wow, aquí no es cualquier persona, que además era socio e íntimo amigo del ministro de Interior. Uno dice, yo a mis íntimos amigos los conozco, sé lo que hacen, sé cómo se ganan la vida. O sea, segundo alerta roja. Contratado por el Ministerio del Interior, que es el jefe
de las policías, que además tenía contactos con los ministros de la Suprema, que hacía operaciones de lobby, que hacía todas las cosas que hoy día se están sabiendo que hacían. O sea, ¿qué iba a pasar cuando tienen que nombrar al director de la PDI? ¿A quién iba a nombrar? ¿A una persona por sus cualidades morales, profesionales, o a una persona con la que tuviera llegada? Que me ayudara luego a mi oficina, a mis negocios, ¿Pero a mis clientes. quién dices tú que quién va a nombrar? ¿El gobierno? No. Digo que cuando se contrata en el Ministerio del Interior a una persona con las características de Luis Hermosilla, todo lo que viene después era predecible. Ya estaba en el libreto, estaba en el guión. Lo único que estamos viendo ahora es la pistola humeante. O sea, ¿tú crees que hay que partir por dudar del nombramiento de Muñoz, en el cual tú crees que también está Hermosilla? Yo creo que nunca debió haber estado Luis Hermosilla trabajando en el Ministerio del Interior, a lo menos sin que pudiésemos predecir que muy probablemente todo lo que estamos viendo hoy día iba a suceder. Era evidente. Yo cuando lo veía en ese momento, la gente, claro, estas cosas se ven cuando pasan. Pero yo me agarraba la cabeza y decía, pero por Dios, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cómo la gente no se da cuenta? Y bueno, está pasando. Entonces, para mí era muy predecible que lo que está pasando iba a pasar. ¿Tú le asignas una responsabilidad? Sencillamente ahora se prende la luz. ¿Le asignas una responsabilidad entonces al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick? De alguna manera sí, también al presidente de la República, y yo creo que detrás de esto hay una forma de hacer las cosas. Una forma de hacer las cosas, y ojalá que en los temas de corrupción la gente se una, porque todos deberíamos estar en contra de la corrupción. Ahora el mundo que está en el gobierno se está dando un picnic con lo que se llama el piñerismo, diciendo, mira, así eran ellos. Pero pasa que cuando estábamos hablando de las fundaciones era al revés. Entonces es como, ¿quién está cargando el muerto en un momento? ¿Quién saca réditos políticos? Y no debiera ser así. Estuvo mal y tenemos que pensar si es legítimo que abogados que ejercen la profesión en forma particular puedan ser contratadas de la forma y trabajar dentro del ministerio por un rato, porque les da un poder, una lista de teléfono, un contacto con gente de la PDI por el resto de sus vidas, que solo se presta para relaciones impropias. En muchos países del mundo está prohibido. Los gobiernos no tienen abogados particulares, trabajan con los abogados del Estado, con los abogados del Consejo de Defensa, con los asesores de toda la vida, porque hay gente que después no sale a vender servicios, no tiene conflicto de interés. Entonces, eso está mal pelado, está mal parido. Lo mismo la forma de designación, que solo lo designe el presidente de la República, que solo lo designe alguien de su confianza. Vemos lo que está pasando en Chile con todos los nombramientos. En vez de ser personas probas, talentosas, capaces, que les den garantías a todos, se busca el que nunca me va a traicionar, el más cercano, el que lo tengo en el bolsillo. Entonces uno va viendo a todo nivel cómo el casting de la política va disminuyendo, y en todos los sectores. Va bajando la selección de quiénes son los que están participando, y va pasando a nivel del Congreso, sea Senado, Cámara de Diputados, alcalde, todos los cargos, la política del copamiento. ¿A quién pongo? A la persona que me va a responder, no a la persona mejor. Entonces, terminamos con estos resultados. Esto yo creo que es una pandemia de la política. Tú dices, si la mitad de la mitad de la mitad de lo que circulaba, me parece citarte casi textual, respecto de las actividades del señor Hermosilla, ya era para levantar una bandera de alerta. Totalmente. Dejemos un segundo Hermosilla aquí en reserva. ¿De otros abogados hay banderas de alerta? ¿De otros abogados que también se les escuchen cosas que uno no sabe si son verdad o no, por lo tanto no puede reproducirlo responsablemente? ¿O él era particularmente el abogado que hacía estas cosas? Mira, tendría que ponerme a pensar. Probablemente sea como el top one. Probablemente haya sido como el top one. Probablemente haya otros abogados, y son los que circulan más o menos en las mismas esferas, que bordean entre el lobby y el ejercicio de la profesión. Pero probablemente exista otra persona. Yo creo que sería muy ingenuo pensar que esta entrega de información, el director de la PDI lo tenía solo con una persona. Estas cosas en general son hábitos. Son hábitos, y una persona ya que transgrede una norma o un criterio, probablemente lo hacía con muchas más personas de distintos ámbitos, y no solo políticos. Y eso es lo peligroso. Esto lo puede hacer con alguien del conflicto de la Araucanía, mira, podría hacerlo con un organizado. Podría hacerlo. A ver, el lavado de activos, porque una de las causas donde se revela secreto es lavado de activos. El lavado de activos es automático. No es el caso Espinosa, es otro caso. Es lavado de activos, puede ser de cuello y corbata, puede que no sea Pablo Escobar, no estamos hablando, no seamos tampoco sensacionalistas, pero ya estamos hablando de crimen organizado. Y además,
va a quedar la sospecha. Hay dos sospechas que van a quedar para siempre. Uno, ¿por qué lo hizo? Imaginémonos que fuera... ¿A cambio de qué? Imaginémonos que sea por bolitas de dulce, como sea. Por bolitas o por la sonrisa, por la buena onda, por gratitud, porque me nombró. No le va a creer nadie. Aquí la sospecha, aunque muestre las cuentas corrientes, no aparezca ni un peso, la sospecha de que esto fue por plata, porque hemos escuchado los audios de Hermosilla, porque sabemos cómo se mueve el mundo de los negocios, sabemos cómo pasan las cosas, la gente va a decir, esto no fue por 500 lucas. Desgraciadamente, sea verdad o no, la gente va a decir eso. Y segundo, va a decir, ¿tú crees que el único con el que habló fue con Hermosilla? O sea, ¿por qué está creciendo como está creciendo el crimen organizado, el narcotráfico en Chile y las policías no dan abasto? ¿No será que haya alguien que está boicoteando? Una cosa importante, siempre van a haber policías, detectives que se tuercen, que se los compra, el narcotráfico. A eso se dedica el crimen organizado, a infiltrar. Pero uno espera que estén en la periferia, que los identifiquen y que los saquen para afuera. Lo menos que se espera. ¿Tú crees que aquí hay antecedentes claros para sospechar de que el crimen organizado también pudo haber infiltrado los WhatsApp del exdirector de la policía? No, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que en cualquier país donde haya droga es porque pincharon a uno que otro detective suelto. Ok, Chile no tendría por qué ser la excepción. Chile no tendría por qué ser la excepción y va a pasar pero siempre, hay que identificarlo y sacarlo. Ahora conocimos hábitos del número 1 de la policía. Entonces... La sospecha es inevitable que esté, sea justa o sea injusta. Uno dice, ¿no tendrá que ver este aumento colosal del crimen organizado con que la propia policía, no la policía, con que el director haya estado entregando información? Oye, ¿cómo organizaba sus negocios Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, todos? Infiltrando a las policías, infiltrando al número 1, a Maza Márquez, a los que hayan sido. O sea, eso es historia. Uno dice, si la historia se repite, ¿por qué va a ser distinto en Chile? ¿Cómo debería actuar en tu juicio, con la experiencia que tienes, transparencia, en fin, la institución, lo que queda de la institución? Porque se fue el señor Muñoz, queda una institución. Qué bueno que tocamos ese punto, porque ahora está ese cuento chino de que las dos policías están liquidadas. A mí me parece que no es así. Primero que nada, es la policía, es Carabineros, el que logra hacer esta investigación, aplicar la ley, y durante varios meses. Todos sabemos cómo somos los chilenos de copuchentos, todos sabemos lo que cuesta guardar secretos. Durante varios meses, un grupo grande de personas, incluyendo fiscales, jueces de garantía, logran llevar adelante una investigación sin que nadie sepa, sin que se filtre. O sea, hay un profesionalismo y por algo hay dos policías, para que se puedan ver entre ellas. Segundo, si uno se recuerda los casos de la policía de investigación en los años 90, la tremenda limpieza que hicieron, y uno ve los últimos años, uno dice, ¿cuántos casos de corrupción habían habido en la policía de investigaciones en el último tiempo? Habían habido, ¿cierto? Este señor que le disparó por la espalda, la chica que murió. Siempre van a haber, en toda institución van a haber, sobre todo en una institución que maneja armas, que trata todo el día con delincuentes, van a haber. Pero habían habido muy pocos, muy inusualmente pocos. Entonces, la imagen de investigación de la popularidad de la PDI era increíble, era a veces incluso mejor que la de Carabineros. Entonces, hoy día estamos muy choqueados por la espectacularidad de las imágenes, por todo lo que estamos pensando. Pero yo creo que los antecedentes nos muestran que no ha habido, o sea, que hay muy pocos casos de corrupción en la PDI y que en Carabineros hay también pocos casos, y no solo eso, son capaces de aplicarle la ley al director de la PDI. Eso es bastante lujoso dentro de todo lo terrible. De la época que estuviste en Transparencia, o en el Consejo para la Transparencia, ¿revisaron alguna vez los procedimientos, los protocolos de las policías? ¿Había estándares de transparencia adecuados o es una tarea pendiente? No, los trabajamos súper intensamente, sobre todo con la policía, con Carabineros, desde la época de Hermes Soto. Había mucho que corregir y se corrigió bastante, se fue corrigiendo bastante. No te voy a decir que todo esté perfecto, porque en ninguna parte todo es perfectible, ¿cierto? Frase famosa en este país. Pero sí, era un proceso de mejora constante en el que yo te diría que, o sea, de todas las instituciones en que pedíamos que hubiese mejora, esta era de las que más estaban trabajando, estaban haciendo la pega. La PDI. A las policías. Me tocó trabajar más con Carabineros, pero en general las dos policías, uno decía, wow, van tomándose las cosas en serio, van de menos a más, les falta mucho todavía, pero no era algo que te diera miedo
inicialmente. Era algo que yo te diría generaba una relativa tranquilidad. Instituciones transparentes, al juicio de ustedes en ese momento, que le pudiera faltar para llegar al 100%, pero en la medianía, en el promedio, ¿a ti te parecían? Viniendo de un espacio de muy poca transparencia, venían con una curva ascendente, venían creciendo al 10%. O sea, si tú me dices sólido, líquido, gaseoso, la verdad te diría más bien sólido. Francisco Leturia, profesor de Derecho en la Universidad Católica, expresidente del Consejo para la Transparencia. Muchas gracias por estar aquí esta noche, como siempre. Que te vaya muy bien. Igual. La conversación entonces de Matías del Río con Francisco Leturia, ex presidente del Consejo para la Transparencia. Vamos también con una información que está relacionada porque una jornada compleja fue la que vivió el general director de Carabineros luego que el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, le recomendara evaluar su renuncia. Los cuestionamientos a Ricardo Yáñez se intensificaron tras la salida del ex director de la PDI y tras la polémica, la Moneda reiteró que la formalización pactada para el próximo 7 de mayo se convertirá en el punto de inflexión que va a definir su futuro. General, se mantiene en su cargo. General. El silencio fue absoluto cuando su presencia en esta actividad adquirió una connotación distinta, más si el acto fue liderado por el presidente Boric. ¿Seguirá en el cargo? Es la pregunta que revivió y que Ricardo Yáñez evitó responder cuando dos elementos provocaron que aumente la presión para que deje sus funciones. La renuncia del ahora ex líder de la PDI y las palabras del ministro de Justicia este domingo en CNN Chile, quien recomendó que evaluara su permanencia. El presidente con el director general tuvo comunicación. No sé, yo solo estuve con el presidente. Hubo saludo entre Yáñez y el presidente Boric, pero este no fue difundido, actividad en que públicamente, y a diferencia de otras, hubo mínima interacción entre el mandatario y el general director. Esto a solo horas del revuelo que provocó Cordero, quien dijo que Yáñez debía evaluar renunciar antes que fuera formalizado el próximo 7 de mayo por su rol durante el estallido social. Las instituciones son más importantes que las personas. El Ejecutivo ha sido explícito sobre la formalización como mecanismo de límite. Ministro, por lo tanto, es deseable que esa decisión se tome antes de la formalización. Lo deseable es proteger a las instituciones. ¿Y eso es antes de la formalización? Lo deseable es proteger a las instituciones. Declaraciones que potenciaron el dilema sobre la continuidad de Yáñez y que aumentaron la presión desde un sector del oficialismo que exige su salida. Se hace absolutamente insostenible que se mantenga en el cargo estando a las puertas de una formalización. Ellos debieran, por respeto a la institucionalidad, dar un paso al costado. Ya lo hizo Muñoz en la PDI y obviamente destinar toda su energía a defenderse. Creo que hay que distinguir jurídicamente una cosa, son situaciones distintas. La situación de la formalización del general Yáñez se va a conocer recién el 7 de mayo. Parecen hechos de distinta entidad, de distinta naturaleza. Muy importante tener esa definición de si esta declaración del ministro Cordero es a título personal o habla en nombre de todo el gobierno. Mensaje del secretario de Estado que abrió la opción de salida. La oposición defendió nuevamente la gestión de Yáñez y cuestionó la forma y el fondo de la petición de renuncia. A mí no me parece que se diga que se quiere cuidar la institucionalidad del país y a continuación se envíen recados por la prensa. Hace tiempo que el ministro Cordero se transformó en una suerte de vocero de facto porque está absolutamente fuera del ámbito de sus competencias. En un país responsable, el general director debería estar hace tiempo fuera. Y él por responsabilidad. Yo creo que hacer alguna referencia al ministro Cordero debe ser de los mejores ministros. Complejo escenario para Yáñez, con quien la Moneda fijó un criterio de eventual salida desde que se anunció la fecha de su formalización. Si el propio presidente Boric lo destacó en esta jornada cuando se refirió al caso del ex líder de la PDI, fue la vocera a quien reiteró el hito que marcaría el llamado punto de inflexión. Estas son decisiones del presidente de la República y las opiniones que hemos dado los colaboradores del presidente de la República han sido en la misma dirección. Énfasis más, énfasis menos, es que las formalizaciones son un punto de inflexión. Formalización que se realizará el próximo 7 de mayo, día que el gobierno deberá definir el futuro del general director si es que Ricardo Yáñez, tras las exigencias de renuncias y recomendaciones del ministro Cordero, no decide otra cosa. Avanzamos a otras informaciones. Va tomando fuerza la idea que busca que las próximas elecciones, que se van a realizar en octubre, se desarrollen en 2 días. El gobierno va a enviar una reforma al Congreso
y ahora todo dependerá del poder legislativo. La Moneda acogió la propuesta del Servicio Electoral, lo que permitiría realizar las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y cores en 2 jornadas, 26 y 27 de octubre, replicando de esta forma la idea que se aplicó en 2021, cuando por motivos sanitarios se determinó un fin de semana completo para las elecciones. Esta iniciativa busca evitar largas esperas o la extensión del horario de votación más allá de las 18 horas debido al numeroso padrón electoral y también la gran cantidad de candidatos que podrían existir en cada uno de los votos, lo que va a aumentar considerablemente el tiempo de votación por cada ciudadano. La proyección que hay respecto del número de electores por mesa y de los locales de votación dan cuenta que se requiere mayor tiempo para efectos de que esta elección se realice de manera adecuada y por tanto que no haya ya largas listas de espera, ni menos aún que se extienda la espera más allá del horario establecido para la votación. Y en ese contexto el gobierno ha resuelto acoger la petición del Servicio Electoral y por tanto presentar una reforma legal. Y ya quedan pocas horas para definir el nombre del nuevo presidente del Senado y aún no existe claridad sobre quién va a liderar la corporación durante 2024. Esto porque la bancada del PPD, a la cual le corresponde presidir según el actual acuerdo administrativo, aún no define al sucesor de Juan Antonio Coloma. Los posibles reemplazantes son el senador Pedro Araya, lo vemos ahí en pantalla, y la senadora Jimena Órdenes. En paralelo, Demócratas amenazó con restarse de este acuerdo si es que no se incorpora a la senadora Jimena Rincón a la Comisión de Hacienda, un cupo que también disputa su ex partido, la Democracia Cristiana. A la polémica se suma que Renovación Nacional busca impulsar la opción del senador José García Ruminot y para eso ha llamado a toda la oposición a romper el pacto y cuadrarse detrás del parlamentario. Este martes se va a votar la renuncia de la actual mesa y el nombre del nuevo aspirante a presidir la testera. Ninguna fuerza política actualmente tiene la mayoría, por lo que el escenario sobre quién podría llegar a liderar en los próximos meses sigue sin resolución. Vamos a cambiar de tema, nos vamos al sur del país. Un directivo y un contratista de la cooperativa eléctrica Charrúa fueron imputados de 14 cuasi delitos de homicidio e infracción a la ley de bosque por el incendio de Santa Juana en 2023. La Fiscalía acusa negligencia en la limpieza de la franja de una línea eléctrica de media tensión. Para que podamos empezar la audiencia necesitamos... Simplemente no cabían más. Llegaron de sectores rurales de Nacimiento y Santa Juana, áreas arrasadas por el fuego hace más de un año. La capacidad de la sala es para 8 personas. Hay gente de la tercera edad. Casi 300 personas querían ver la formalización de cargos en contra de un directivo de la cooperativa eléctrica Charrúa, Coelcha, además de un contratista, acusados por el Ministerio Público como responsables del origen del incendio Santa Ana. El más grande de una serie de siniestros que arrasaron con el centro-sur de Chile el primer fin de semana de febrero de 2023. Uno que atrapó a personas en sus casas o huyendo del fuego, entre ellos en Elisa Gutiérrez. Fue cruel. Falleció dentro de la casa. Era ya una persona de 80 y algo. Estaba sola. Fue la tónica, una penosa lista de víctimas fatales. Su causa precisa y necesaria de muerte fue por carbonización, fue por un infarto agudo del miocardio, fue por carbonización. Son 14 cuasi delitos de homicidio, 11 murieron calcinados, una de un ataque cardíaco y 2 en los hospitales, semanas después, con quemaduras de más de un 80% del cuerpo. Hubo otros 9 heridos y 265 víctimas con pérdidas materiales. Se me quemó el bosque, mi hermana era chilena, que se llama. Una tía buena. Se me quemaron el pasto que tenía cortado, que no era mío, pero yo estaba a servicio de la comunidad. Querellantes también son 2 empresas forestales, una de telecomunicaciones y los municipios de 2 comunas afectadas. Este es el incendio más grande de la historia que ha tenido la comuna de Nacimiento. La Fiscalía identificó el origen del incendio en una línea de media tensión que pasa por el medio del Fundo Santa Ana y que no fue sometida a mantención como debía hacerlo por la empresa contratista. Para la defensa, eso no configura delito. Creemos que ellos no tienen responsabilidad en los hechos por los que hoy día fueron formalizados. Las penas son bajas, pero en la Fiscalía no esperan cárcel. Nuestro rol como Fiscalía en este caso es franquearles a quienes
han sido afectados. Ustedes escucharon la cantidad de personas que fueron afectados por esto. Franquearles a ellos, ¿no es cierto?, una investigación sólida, maciza, que pueda servir también de pie y de base a otro tipo de reparación. 6 meses tiene el Ministerio Público para llegar a un juicio penal. Si hay un fallo de culpabilidad en contra de los imputados, las víctimas podrán interponer demandas en la justicia civil, que es la forma en que podrán lograr justicia. Vamos a otras informaciones. Un incendio forestal afectó al sector de Cerro Jiménez en la región de Valparaíso, en la comuna de Valparaíso. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declararon alerta roja para la comuna ante la rápida propagación de las llamas y también por la preocupación que generó la eventual propagación a viviendas cercanas también. Según información preliminar, una casa resultó dañada y cerca de 1 kilómetro cuadrado de vegetación fue consumido por las llamas. Ante el siniestro, las autoridades solicitaron en algún momento evacuar 4 sectores de la comuna: Población Lautaro, Cerro Jiménez, Pessoa Vélez y Carlos Lyon. Finalmente se dio pie atrás con esta orden de evacuación. El incendio comenzó pasadas las 22:30 horas y según el cuerpo de bomberos, las llamas ya fueron contenidas. Bomberos y CONAF se encuentran trabajando en ese incendio que tenía una proyección hacia un sector poblado. Es razón de ello que CONAF nos ha solicitado emitir este mensaje SAE que se ha percibido en la comuna de Valparaíso. Esto es en términos preventivos, producto de este avance del fuego, el que ya se encuentra contenido por parte de los recursos de emergencia que están presentes en el lugar, y la población cercana no reviste un peligro inminente. Hablemos de economía. El precio del trigo ha registrado una fuerte caída y la preocupación entre los productores nacionales crece. Desde el gobierno anunciaron que están estudiando un paquete de medidas de ayuda, mientras que para los consumidores de productos derivados del trigo como el pan, surge la pregunta: ¿podría esto llegar a bajar su precio? Ponga atención. ¿Y cuál come? La marraqueta. La marraqueta. La marraqueta. Hay una que es la reina, pero cuando hablamos de pan, en Chile todos los tipos son bienvenidos y apetecidos. ¿Nos gusta solo o acompañado? Mantequilla y un pedacito de jamonado. Con margarina. Producto estrella y protagonista de la canasta básica de alimentos, cuya principal materia prima, el trigo, vive una de sus peores caídas a nivel mundial en su precio, y en Chile productores también lo resienten. ¡Vamos! ¡Vamos la agricultura, mierda! Estas son imágenes del viernes, cuando agricultores se tomaron parte de la Ruta 5 Sur para exigir ayudas urgentes. El precio del pan lo fijan los panaderos, el precio de la harina lo fijan los molineros, pero el precio del trigo, que es lo que nosotros como productores agrícolas nos preocupa, es un precio que nos fijan a nosotros los molineros, que son los que nos compran el trigo, y que hoy día está en el menor precio, en términos reales, el menor precio de los últimos 15 años. En Chile se consumen unas 2,4 millones de toneladas al año de trigo. Casi la mitad proviene de trigo nacional, cultivado desde la región del Maule al sur, principalmente en la Araucanía, por pequeños productores que hoy están en problemas. Los agricultores necesitan vender el trigo rápidamente, ¿ya? Porque no tienen espaldas financieras para mantener el trigo guardado en bodega y venderlo más adelante cuando sube el precio. Si los molinos compran lo más barato que puedan, ¿ya? Hacen una oferta y los agricultores venden barato. Mucha oferta, poca demanda, lo que genera un sobrestock. Esto tendría hoy a los agricultores vendiendo bajo el costo de producción. Sería interesante ver la respuesta de una mesa que esté el Estado, los molineros y los proveedores de insumos para que de alguna forma ordenemos el mercado. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿podría esto hacer que baje el precio del pan? Demasiado caro, con mi niña. 8 panes, 2.500 están pidiendo. Ponte tú, cuando quiero dejar para el desayuno son 12 panes y eso me sale como 2.800 pesos. El último tiempo hemos visto un par de bajas muy menores de lo que es el precio de la harina hacia nosotros, pero a su vez hemos visto que se han mantenido otros precios en el alza o altos todavía, que participan dentro de la producción del pan o su distribución.
desde insumos básicos como la luz o el agua hasta el resto de los ingredientes y la bolsa en la que se llevará el pan a su casa, el combustible que se usa para hornos y traslados, la atención personalizada, todo se paga y de todo eso nada ha bajado de precio, al contrario, suben continuamente. No solamente de harina hacemos pan. Otra variable que preocupa, la gente está comprando menos. Todos estos factores harían difícil que baje el precio de la tan querida marraqueta u otro tipo de pan. Es poco probable. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura proponen una serie de medidas para hacer frente a la crisis del trigo, desde un crédito cerealero hasta inhibir la importación de trigo por parte de molinos durante la época de cosecha nacional. No se justifica que a nosotros, los productores nacionales, nos estén pagando 200 pesos y al extranjero le pagan 300. Buscamos a molineros de distintas regiones para conocer su visión respecto a esta crisis y las críticas hacia el sector, pero tras varios intentos no obtuvimos respuesta. Tenemos 453.000 hectáreas de grano que están con rentabilidad negativa. Tenemos que ver cuáles son las medidas que nos permitirán salir adelante de esta difícil situación. Medidas que todavía son evaluadas desde el gobierno. Desde el Ministerio de Agricultura declinaron una entrevista. Eso sí, confirmaron que se está trabajando en un paquete de medidas que sería anunciado dentro de los próximos días. El pan, por ahora, debería mantener su precio, dicen los expertos, pero difícilmente baje mientras todos los demás insumos en la cadena de su producción sigan al alza. Parece que vamos a tener que seguir esperando entonces que baje el precio del pan. Bien, y durante 2023 la actividad económica creció 0,2% en términos anuales por sobre las expectativas que iban entre menos 0,2 hasta 0%. De esta forma la economía chilena cumple su tercer año seguido de expansión tras la caída registrada en 2020 en medio de la pandemia. Un número que fue destacado por el gobierno, aunque los empresarios no ven razones para celebrar. Fue una noticia que sorprendió hasta los más optimistas. Es que buena parte del mercado esperaba que la economía se contrajera o no creciera en 2023. Sin embargo, el Banco Central mostró otra cosa. El PIB se expandió un 0,2%. Chile el año pasado, pese a todas las dificultades, pese al ajuste que hubo que hacer, Chile creció el año pasado. Y este año tengo la convicción profunda, lo conversábamos con el ministro Marcelo hoy día en la mañana, que Chile va a recuperar de manera ya sostenida una senda de crecimiento. Este es el año del despegue. Pero ¿a qué obedeció este desempeño? A este crecimiento del PIB contribuyeron los sectores electricidad, gas, agua y gestión de desechos, además de servicios personales y transporte. El ministro de Hacienda también celebró emplazando al economista Klaus Schmidt-Hebel y sus predicciones. A diferencia, ¿cierto?, de lo que se había planteado hasta el momento, que se hablaba de cifras levemente negativas, fueron cifras levemente positivas. Hay un economista de apellido compuesto que solo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en el año 2026 y resulta que en realidad ocurrió en enero de este año. Sin embargo, preocupa el consumo de los hogares chilenos, que cayó un 5,2%, un desafío para sectores como el comercio. Vemos una caída todavía del comercio y el consumo privado, el consumo de los hogares todavía significativa, pero que debiera ir durante los próximos trimestres levantando muy moderadamente. Mientras, para el gremio empresarial no hay motivos para celebrar por la cifra dada a conocer hoy. Chile registró un crecimiento decepcionante de solo 0,2% en el 2023. El haber esquivado la caída no es motivo para celebrar, porque el problema de bajo crecimiento afecta directamente la calidad de vida de las personas. Expertos y el mismo Banco Central esperan que el crecimiento de 2024 sea más alto que el año pasado, para lo cual será clave potenciar la demanda interna y el consumo de los hogares. Lo que proyectamos es un crecimiento en torno al 1 o el 2%, lo que ya estaría hablando un poco de una cifra para dejar la zona de estancamiento en la que nos hemos encontrado durante por lo menos 2 años. Economía chilena que logró evitar la recesión en 2023 y que espera un repunte importante durante este año. 2 de la mañana con 33 minutos, vamos a una pausa aquí en 24 Noche y ya volvemos con más noticias. Internacional.
Estamos de regreso con 24 Noche, con noticias del mundo. Crece la polémica tras la cuestionada reelección de Vladimir Putin. Críticas de Occidente y felicitaciones de aliados como China e Irán marcaron el día después de su victoria. Pero ¿cómo se consolidó el camino hasta este quinto mandato? Ponga atención. Vladimir Putin безоговорочно лидирует на выборах. व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए हैं. La participación fue récord y sin precedentes, fue del 77,46%. Putin faced no meaningful opposition in the vote. Да здравствует Россия! Rusia cerró sus urnas, contó los votos y obtuvo un resultado que jamás estuvo en duda. Vladimir Putin se prepara para comenzar su quinto mandato, de la mano de su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el año 2000. Todo estará bien, estoy feliz de que nuestro presidente haya sido elegido. El presidente es el reflejo del país. Si el presidente fuera distinto, probablemente no tendríamos una guerra. Vladimir Putin es sin duda el rostro del poder ruso del siglo XXI, tiempo en el que ha construido una personalidad de hombre de acción. Normalmente se le ve practicando deportes como esquí y hockey sobre hielo, pero también lejos de su perfil deportivo, se comenta que es un gran amante de los animales, pero a estas facetas de su personalidad se le suma su camaleónico perfil político. Vamos a tener un Putin más envalentonado, un Putin que se siente y se plantea mucho más seguro y blindado por este tremendo apoyo electoral. Eso también va a llevar a un Putin a ser más agresivo. Respaldo que lo llevó a nombrar públicamente por primera vez en años al fallecido opositor Alexei Navalny, quien murió en extrañas circunstancias el pasado 16 de febrero, sumando presión internacional contra Putin. Me dijeron que existía la idea de intercambiar al señor Navalny con presos en cárceles occidentales. Puede que me creas, como puede que no, pero no alcanzó a terminar la frase y yo ya había dicho estoy de acuerdo, pero lamentablemente, días después, falleció Navalny. Navalny fue el principal crítico del mandatario ruso por más de una década, figura que le costó ser acosado, envenenado y encarcelado, aunque a pesar de su muerte la oposición contra Putin ahora recae en el rostro de su viuda Yulia Navalnaya, quien vive exiliada en el extranjero. El Kremlin se ha encargado de cada vez que hay algún foco de oposición, eliminarlo prácticamente, ya sea a través de enjuiciarlos, de limitarlos en su accionar político o lisa y llanamente desaparecerlo. La victoria de Putin abre una gran interrogante en torno al desarrollo de la guerra con Ucrania y las relaciones con Occidente, y fue en medio de su discurso donde encendió las alarmas internacionales al cuestionar la supuesta presencia de tropas de la OTAN en el terreno del actual conflicto. El conflicto entre Rusia y la OTAN estará a solo un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. Declaraciones que obtuvieron rápidamente la respuesta de la Alianza Atlántica, que incluso puso en duda el proceso electoral ruso. Las elecciones presidenciales de Rusia claramente no fueron ni libres ni justas. Reclamo al que se sumaron países occidentales, en especial la Unión Europea. Sin embargo, países como Irán, Venezuela y Corea del Norte felicitaron al líder ruso por su triunfo. Un respaldo que viene precisamente de países que le suministran armamentos, pero también de uno de los principales socios económicos. China felicita a Putin por su triunfo. China y Rusia son mutuamente sus mayores vecinos y socios estratégicos en la nueva era. Los resultados de este fin de semana, pese a ser cuestionados por Occidente, le permiten a Vladimir Putin mantenerse al menos hasta 2030 en el poder, convirtiéndose en la persona que más tiempo ha estado al mando del país más grande del mundo. Seguimos revisando noticias internacionales. En medio de las especulaciones reapareció Kate Middleton. Luego de semanas de rumores sobre su estado de salud, el medio TMZ publicó este registro, el primer video en el que se ve a la princesa de Gales con el príncipe William en una granja en Windsor. Todo esto en medio de mucha expectación por un anuncio inminente que haría la corona británica. El tema ha generado controversia en redes sociales en torno al posible comunicado oficial y al verdadero estado de salud de quien se convertiría en algún momento en reina de Inglaterra. Y el Ministerio Público de Perú inició una investigación preliminar contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaración en documentos también. La mandataria fue acusada a través de un reportaje periodístico de tener una colección de 14 relojes, incluidos varios de la marca Rolex, que no fueron declarados al momento de asumir
en su mandato. Boluarte, además de esto, es investigada por las muertes en protestas en su contra a fines del 2022 y comienzos del 2023, también por un presunto financiamiento a organizaciones políticas y otros asuntos, otras persecuciones judiciales que también cuenta la mandataria Dina Boluarte. 2 de la mañana con 47 minutos. Llegamos al final de esta edición de 24 Noche. Agradecemos su sintonía. Los invitamos, como siempre, a que sigan en compañía de TVN, Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén muy bien. Buenas noches.